Pero la radio, como bien lo dice Enrique, es un espacio donde una voz puede convertirse en compañía, un sonido en refugio y una historia en un mundo completo dentro de tu cabeza. Es el único medio capaz de despertar imágenes sin mostrarlas, de tocar emociones sin necesidad de aparecer en pantalla y de crear intimidad con millones desde un pequeño estudio. Este día ponemos sobre la mesa esa magia sonora que ha acompañado generaciones enteras, y para hablar de ella está con nosotros una de las voces más influyentes, irreverentes y experimentales de la radio mexicana. Olayo Rubio, bienvenido. Tu segunda bienvenida en este programa. Gracias. Muy bienvenido. No lo esperaba, siento que es como una fiesta de cumpleaños sorpresa. Oye, Olayo, es una emboscada positiva. De emociones, de emociones. ¿A qué crees que se deba que con todos los cambios tecnológicos, con todos los nuevos formatos de comunicación, la radio sigue estando vigente y sigue siendo tan básica y necesaria como cuando empezó? Qué buena pregunta, la verdad, porque yo le auguraba la muerte a la radio desde hace tiempo con la digitalización de los medios de comunicación, ¿no? Yo pensé que la radio, hace 10 años, yo pensaba que la radio ya se aproximaba a su fecha de caducidad, y no. Sigue habiendo un volumen de audiencia gigante, mucha gente sigue sintonizando la radio, y creo que esto se debe a múltiples razones. Una de ellas tiene que ver con la comodidad, la verdad. Tú enciendes tu coche y la radio ya está ahí. No tienes que sacar tu celular, elegir un archivo de audio, o sea, entrar a una plataforma, elegir un archivo de audio de entre millones, como en el caso de los podcasts. La radio siempre está ahí. Y la radio también tiene que ver con la rutina. Nos incorporamos a la rutina de los escuchas, ¿no? Hay gente que tiene asociado un programa de radio con su cereal, o con sus huevos con jugo, o con su café, ¿no? Es una gran compañía, es la una radio. gran compañía también para... De hecho, la radio muchas veces se escucha por gente solitaria, ¿no? Por gente que está sola y es tu compañía. Y también, digo, ese es el entretenimiento auditivo, ¿no? Porque también el podcast puede cumplir con esa función. Pero hablando específicamente de la radio, o sea, de la frecuencia y la amplitud, la frecuencia modulada y la amplitud modulada, yo digo, ¿cómo? Pues al final es tecnología del siglo XX, ¿no? Pero sigue siendo vigente, es lo que llama la atención. Y sí, creo que tiene que ver con eso, con el acceso, es gratis. Y hay también una larga tradición, ¿no? De muchas frecuencias que tienen una historia larguísima. También es padre imaginarte la cara de la persona que no conoces y está hablando, en caso de que no la conozcas, imaginar todo lo que te va narrando, ¿no? El teatro de la mente, como lo llamaba Orson Welles, que se ha ido perdiendo por culpa de eso que llamamos la radiotele o la teleradio o el video podcast. ¿Qué pasa con ese figurado? Me da mucho gusto estar contigo, Layo, porque bien dicen que los sueños se hacen realidad. Somos más o menos contemporáneos, pero yo te escuchaba en la radio y creo que crecimos con lo mismo. Crecimos con un WFM que nos vio a los jóvenes en los 80s, un Martín Hernández, un Alejandro González Iñárritu, Charo, ya después vino Radioactivo, Ricardo Zamora, entraste tú, hiciste el boom de la radio en donde nosotros escuchábamos, más allá de la música, el mensaje o las vivencias que tenían ustedes. Y por eso, con toda esta experiencia que has tenido en la radio y con lo que has estado desarrollando en cine, los que hacemos tele, ¿qué podríamos aprender a la radio que se ha estado reinventando y por eso sigue negándose a morir? Wow, bueno, también es una pregunta que quizá requiere una respuesta compleja, no sé si la pueda proporcionar, pero son medios tan distintos, justamente lo estábamos platicando fuera del aire, ¿no? De cómo yo he hecho radio desde hace 30 años, cine desde hace casi 20, y la televisión sigue siendo un misterio para mí. Son dinámicas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, este tipo de televisión, la televisión en vivo, ¿no? Por ejemplo, el podcast empezó a ser podcast narrativo, e intentaron hacer algo como lo que hacía Netflix, ¿no? De podcasts serializados y tal. Y se dieron cuenta, por ejemplo, en Spotify, de que tenían que hacer cosas más parecidas a la radio, por ejemplo, ¿no? Y se estaban alejando de eso por la influencia del formato de Netflix, ¿no? Del streaming, ¿no? Entonces empezaron a hacer plataformas de streaming de audio, pensando en términos como de plataforma de video, ¿no? Pero, ¿qué podría aprender la televisión de la radio? No sé, es que también la radio lamentablemente ha perdido una parte de su magia, lo que estabas mencionando sobre el teatro de la mente, ¿no? Estimular la imaginación de los escuchas, eso es algo que se hizo mucho con la radionovela, por ejemplo, se intenta hacer actualmente con la ficción sonora, pero no se trabaja tanto. El podcast, por ejemplo, se ha convertido en un programa de televisión de bajo presupuesto con micrófonos decorativos. ¿Para qué están ahí los micrófonos? Si la gente ni siquiera se está acercando al micrófono. Podrían ponerles un lavalier y podrían estar platicando como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Es televisión de bajo presupuesto y le ponen podcast. Claro. Porque está cool decir eso, ¿no? Entonces, no sé qué puede aprender la televisión de la radio. Es una gran pregunta. ¿Qué será contenido? Porque, a ver, hoy
hoy por hoy los programas líderes de la radio es radio hablada. En un mundo en donde está la música en línea, en donde los chavitos ya traen sus podcasts y que se abre ese espectro para escuchar a Olayo o a un informador o a unos corneteros, habla de algo interesante. Sí, son medios muy distintos. Por ejemplo, Marta de Baile hace algo que se ha ido perdiendo. Hace un show radiofónico que pocas personas hacen, ¿no? La verdad es que el otro día la visité y cuando estoy promocionando películas generalmente la visito y generosamente me abre sus micrófonos y hace un show. Y yo, por ejemplo, que hacía eso en Radioactivo, yo estoy de vuelta en la radio actualmente y ya perdí eso. No sé si me empecé a tomar muy en serio, si envejecí, pero ya no hago este show que ella hace, ¿no? Junto con su productora. Me encanta, hace un show radiofónico y le habla al micrófono y hace entretenimiento auditivo, en eso se enfoca, ¿no? A pesar de que hay cámaras ahí, claro, ella no está haciendo radiotele, ella está haciendo radio. ¿Y no crees que la diferencia pueda ser, o al menos es lo que yo observo, el ritmo? También. Claro. En el radio llevas un ritmo más relajado, puedes explicar más, no te corretea tanto el tiempo como en la tele. Sí. Oye, Olayo, ¿no? por ejemplo, yo tengo un podcast y considero que al igual que todo hay de todo tipo y para todo tipo de público. Pero quisiera saber cuáles son las diferencias que tú podrías rescatar de la radio a los podcasts, ¿sabes? Aparte de decir, bueno, la accesibilidad, porque tampoco ya tanto es un video podcast, sino muchas plataformas lo han llevado a que solo sea de audio y también te pueda acompañar en tu auto con esa facilidad. Claro. Sí, bueno, a ver, no es que yo descalifique el podcast conversacional. Me parece que está muy bien, se llega a niveles de intimidad muy interesantes a los que generalmente no se llega en la televisión, por ejemplo. El formato extendido, por ejemplo, lo que hace Joe Rogan es muy interesante, entrevistar a un director de cine, por ejemplo, a Quentin Tarantino durante 3 horas. Después de 2 horas, esta persona ya se empieza a aflojar y empieza a soltar cosas que no soltaría en una entrevista mucho más corta. Entonces, desde luego que me parece un formato muy interesante. Siento que se ha abusado de eso. Sí. Ya todo puede ser un podcast. Bueno, sí, es cierto, yo pienso igual. La verdad, Todo. y no todo el mundo es un profesional de la comunicación. No todo el mundo sabe expresar ideas elocuentemente y de forma entretenida. Esa es la verdad. Y también no se preocupan por la parte técnica. Los gringos sí. Pero luego no les importa cómo procesar la voz. Y les ayudaría mucho que la Hay voz muchas escuche personas mejor. que nos están escuchando y que se mueren por trabajar en la radio o por hacer un podcast. Mi generación creció que para trabajar en radio tenías que tener una buena voz. Ya después fue evolucionando y no, tenías algo que decir. Ahora, ¿qué es lo que necesitaría la radio para que todos esos chavitos y chavitas que nos están viendo puedan ser vistos? Pues tener algo que decir y no replicar discursos de otros, ¿no? Alejarse de la hegemonía, alejarse de la mentalidad hegemónica, ser críticos y buscar su propia voz. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay algo muy importante en lo que mencionábamos, que sí creo que lo que dijiste, Anita, del tiempo para tocar los temas en la radio es muy distinto porque te da chance de profundizar a un nivel que en la televisión generalmente las secciones duran 5 minutos, 6 si te fue bien, 8 ya si se volvieron locos en cabina. Y también hay un reto que tienen los locutores que nosotros en televisión puedo decir que somos más flojos. Al nosotros hablar tenemos más distractores. En radio sí tienes que elegir bien tus palabras, tienes que conectar con tu voz, tienes que estar siempre al pendiente de los sinónimos, de no sonar repetitivo, que en televisión al haber tantos distractores, pues tú puedes como obviarlos. Buen punto. Sí, buen punto. Solamente tienes una vía de comunicación. Sí. Al final en televisión, claro, puedes... Sí, te apoyas meter en la imágenes. imagen. El editor ahí, gracias a los editores, a los switchers, ¿no? ¿Se llaman? Sí, ¿no? editores. Son editores en vivo, Que la además, ¿no? voz es característica, o sea, hay a quien te imaginas escuchándolo, pero hay quien ya tiene un sello. Claro. Ahora, como Sí. cineasta y como locutor, en una generación que tiene una paciencia cada vez más reducida, ¿cómo nos lo empezamos a ganar para que se quede en una sala 2 horas o para que se quede en un programa 1 hora? Porque TikTok, 30 segundos y vamos a lo que sigue. Ya sé. Muy difícil. Eso suena muy... Sufro mucho con eso. ¿Sí? Sí. Cuando le pones una película a alguien, a mi hermano, y saca el celular, no es cierto, no. No, mi hermano sí se aguantó. Con Tormento, la película que vamos a estrenar hoy, ya estrenamos, no lo sacó afortunadamente, pero sí, la gente tiene una adicción y no puede dejar el celular y están viendo la película con el celular aquí, ¿no? Y ya están tuiteando cosas o posteando, o tiktokeando. Oye, qué buena camada de personas de radio. O sea, Sí, que estás todos tú, hicieron terminaste cine. en cine, está Martín Hernández, está El Negro González. González Qué Iñárritu. buena camada. Sí, es muy curioso. Yo quería hacer cine desde que tengo memoria
Y cuando Alejandro González Iñárritu empezó a hacer cine y yo empecé a hacer cine, fue como de, le copiaste al negro, ¿no? Dije, no, claro que no, son obsesiones que uno tiene de toda la vida. El radio me secuestró, me interceptó y no me deja ir. La radio tradicional, yo empecé a hacer podcast, ¿no? Como tú, y la radio me regresó. Actualmente estoy en radio otra vez, ¿no? No lo dejas. Pues qué bueno que no paguen ese rescate para que sigas secuestrado en la radio. No se pierdan la película que hoy se estrena. ¿En cuántas salas? En casi 1000 pantallas. Se estrena Tormento hoy, jueves buena. 13. A ver qué les parece. Una película de terror pues, psicológico, dicen, una experiencia emocional, sensorial, a ver qué les parece. Muy Pues todo el auditiva. éxito, Olayo Rubio en Sale el Sol. Gracias.